Capítulo 80. Lanza de fuego. Cuando Xiao Xuan bajó del árbol, inmediatamente fue rodeado por los otros, ya que todos habían oído las palabras de Ta. ¿Es esto el brote del ladrón verde? Tuo tenía los ojos brillantes y miraba fijamente el joven brote en la mano de Xiao Xuan, que era más pequeño que su dedo. ¿Se puede comer? Keke apartó a los que tenía delante. Estaba a punto de extender la mano para tomar el joven brote de Xiao Xuan, pero Ta lo detuvo con el brazo. Déjame verlo. Dijo Ta. Al ver que Ta estaba allí, Xiao Xuan le pasó el brote que parecía un frijol. En cuanto a la pregunta anterior de Keke sobre si se podía comer, Xiao Xuan supuso que la respuesta podría ser afirmativa. No se sentía particularmente especial al sostenerlo en las manos, pero Ta asumió que era el brote del ladrón verde. ¿Cómo sabías que había este brote allí, Xuan? ¿Viste algo antes? Preguntó Ta. Acababan de ver a Xiao Xuan caminar directamente hacia ese árbol como si ya lo conociera. Luego subió y sacó el brote directamente. Antes. Xiao Xuan se frotó la cabeza, actuando como si recordara con esfuerzo. Tal vez alguien me dijo que había algo allí antes. Así que fui a buscarlo. Pero miraste hacia atrás entonces, ¿qué viste? Ta lo miró fijamente a los ojos al preguntar. Xiao Xuan no evitó la mirada de Ta y continuó. Sentí que alguien me llamaba por mi nombre, así que miré hacia atrás. ¿Llamándote por tu nombre? ¿Quién te llamó? ¿Los antepasados? Casi todos pensaban lo mismo. Además de este, ¿hay otros brotes similares? Preguntó Ta de nuevo. Xiao Xuan frunció un poco el ceño, luciendo confundido y un poco avergonzado. Solo trata de pensarlo con calma. Dijo Ta con gentileza. Xiao Xuan bajó la cabeza, como si estuviera esforzándose mucho por buscar en sus recuerdos, pero en realidad solo le estaba fingiendo. La visión de los ladrones verdes ya había desaparecido, pero tenía una vaga impresión de en qué árboles había brotes. Si fuera el anciano Ke el que preguntara, Xiao Xuan le habría dado una explicación detallada. Sin embargo, era Ta, así que Xiao Xuan no planeaba decir la verdad. Dado que todos asumían que estaba bendecido por los antepasados, decidió dejar que los antepasados se llevaran todo el crédito, para ahorrarse el tener que inventar más excusas. Después de pensar durante unos 2 minutos, Xiao Xuan señaló algunos árboles cercanos. No prestó más atención a otras cosas y se apresuró a ordenar a los guerreros que buscaran en los árboles que Xiao Xuan había señalado. Ahora, todo lo demás tenía que esperar. El ladrón verde era la prioridad absoluta. Aunque muchas cosas del rollo de piel de animal aún no se habían encontrado, un ladrón verde bastaría para compensar eso e incluso superarlo todo junto. Aunque esos retoños jóvenes necesitaban confirmación, valía completamente la pena buscarlos. No todos los árboles que Xiao Xuan había señalado tenían retoños, pero los guerreros eran muy cuidadosos al revisar cada uno. Casi lo examinaban centímetro a centímetro. Xiao Xuan no podía precisar la ubicación exacta de los otros brotes, ya que solo había prestado atención extra a uno, por lo que solo conocía la ubicación precisa de ese brote. He encontrado uno. Asuo gritó emocionado. Le encantaba la idea de tragarse el retoño que tenía en la mano de inmediato. De hecho, lo habría hecho, si Ta no lo estuviera mirando fijamente. Al ver la situación, Ta le entregó a Xiao Xuan la caja de piedra en forma de tira que contenía al ladrón verde decapitado y dijo: Tú guarda esto por ahora, mientras yo voy a buscar también. Quédate aquí y no te muevas. ¡Entendido! Xiao Xuan tomó la caja de piedra y se recostó contra un árbol. La razón por la que podía ver esas visiones debía ser debido a la otra habilidad especial en su cuerpo. En el pasado, le había advertido de peligros inminentes, pero ahora parecía que podía ver algo que había sucedido en el pasado. Sin embargo, Xiao Xuan aún no podía controlarlo a voluntad. Mientras descansaba, Xiao Xuan miró de repente el suelo bajo sus pies. Algo intentaba salir de abajo, pero los otros estaban completamente ajenos al peligro inminente, probablemente porque todos estaban en los árboles y no tenían conexión con el suelo. Ninguno de ellos había notado la cosa que se acercaba rápidamente por debajo. ¡Algo viene! Xiao Xuan gritó. Casi al mismo tiempo que Xiao Xuan terminó de hablar,
Enredaderas de un rojo ardiente surgieron de la tierra. Afortunadamente, Xiao Xuan reaccionó rápidamente. Saltó alto al gritar la advertencia y se elevó aún más con la ayuda de los árboles cercanos. Es la lanza de fuego. ¡Corre, Aswan! ¡Corre! Los otros se retiraron rápidamente de los árboles. ¡Qué descuido! Ta sacó un hacha de piedra de su cintura y la lanzó hacia la enredadera. Era el sonido de la piedra cortando madera. La enredadera de un rojo sangriento que perseguía a Xiao Xuan era tan gruesa como el brazo de un adulto, pero fue cortada en dos por el hacha. Un líquido similar a sangre se derramó y salpicó el suelo. Sin embargo, eso solo había desviado la punta de la lanza de fuego, y la enredadera sangrante seguía persiguiendo a Xiao Xuan. Además, más de 10 enredaderas estaban surgiendo del suelo. Según la estimación de Xiao Xuan, al menos 50 enredaderas habían salido al aire, sin contar las más delgadas y cortas. Nadie sabía cuántas más seguían ocultas bajo la tierra. Cuando los guerreros se retiraron, la presión sobre Xiao Xuan disminuyó. Su habilidad aún era limitada, así que no tenía ninguna posibilidad de resistir los ataques duros de esas enredaderas resistentes. Aunque eran solo enredaderas, eran totalmente diferentes de las rojas que Xiao Xuan había visto antes. Aquellas solo podían barrer a las presas, y eran mucho menos agresivas. Sin embargo, la que enfrentaban ahora era mucho más feroz. Apuntaban directamente como si fueran lanzas. El árbol contra el que Xiao Xuan se había recostado antes ya había sido perforado al menos 3 veces, y todo eso había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Era la lanza de fuego. Las puntas de las enredaderas eran tan afiladas como cabezas de lanza, mientras que las pequeñas protuberancias, similares a pelos en su cuerpo, danzaban como fuego al moverse. Se merecía el nombre al 100%. Cada una de las protuberancias similares a pelos en las enredaderas servía para absorber. Podían extraer el líquido de una planta, así como la sangre fresca de los humanos. Los guerreros experimentados, que habían cazado durante mucho tiempo en esta tierra verde, estaban familiarizados con esta planta, por lo que Ta y los otros sabían bien cómo manejarla. Mientras esquivaba los ataques, Xiao Xuan prestaba especial atención a los movimientos de Ta. Había mucho que aprender en circunstancias como estas, especialmente de los guerreros experimentados. Tenía que aprovechar la oportunidad. En cuanto a los cazadores experimentados, aunque les faltaran movimientos ágiles o acciones llamativas, cada uno de sus movimientos era destacado. Todos esos movimientos se habían adquirido durante cientos o incluso miles de peleas duras. A veces, sus reflejos condicionados eran mucho más rápidos que sus pensamientos. Era casi una reacción instintiva, pero simple y práctica, un movimiento letal. Todos los guerreros se retiraron pronto y entraron en modo de combate. Rápidamente comenzaron a cooperar, y su poder de lucha aumentó. Tenían un impulso que casi podía vencer a la lanza de fuego. Cada guerrero tenía su propia arma. Constantemente barrían con los brazos y golpeaban las enredaderas con las armas en sus manos. Toda su fuerza pasaba a través de las armas y se descargaba sobre las enredaderas. Los ataques eran fluidos y continuos, como olas que impactaban una y otra vez. Si cualquiera de ellos se retrasaba un poco o cometía un error leve, arriesgarían perder el impulso. Tenían que mantenerlo, incluso si no estaban luchando contra una bestia feroz. Todo sucedió en un corto periodo de tiempo, y el suelo se tiñó de rojo. El peligro estaba a punto de pasar, pero surgieron sonidos de golpes desde debajo del suelo. Resultó que las otras enredaderas debajo también habían surgido, y la parte que estaba sobre el suelo se había duplicado de tamaño. Parecía que la lanza de fuego iba a luchar con todo. Para mayor desgracia de Xiao Xuan, la mayoría de las enredaderas recién surgidas iban tras él. Aléjate, Aswan. Le gritó. Sin embargo, justo después de su grito, Ta vio que Xiao Xuan, que estaba huyendo, se dio la vuelta y regresaba. Ta estaba tan furioso que casi escupió sangre al verlo. ¿Qué demonios? Le habían dicho claramente que huyera más lejos, pero ahora regresaba. ¿Cuál era su plan? ¿Arrastrar al equipo?
¿Sentía que aquí no estaba lo suficientemente complicado? Normalmente, Ta no elegiría continuar la lucha enredada con la lanza de fuego. En su lugar, probablemente llevaría al equipo lejos de ella. Sin embargo, había muchos retoños de ladrón verde cerca, cosas que no quería abandonar. Claramente, los otros guerreros compartían su opinión, y ninguno tenía intención de retirarse. Estaban casi enloquecidos en la lucha. Era comprensible, porque nunca era fácil encontrar retoños de ladrones verdes. Pero fueron interrumpidos por la lanza de fuego. Lo que era peor, la lanza de fuego había destruido muchos árboles cercanos, lo que hacía aún más difícil buscar los retoños. Y oh sí, algún chico se estaba metiendo a propósito en el caos. Un gran enojo brilló en los ojos de Ta. De repente pisoteó con fuerza, aplastando una enredadera muy gruesa. La planta debajo de sus pies se dispersó como si hubiera sido golpeada por algo muy pesado. Antes había algunas protuberancias similares a pelos enredadas alrededor de los pies de Ta. Ahora todas se rompieron en un instante. Ta agarró el hacha de piedra y la descargó repetidamente. Sonidos de crujidos resonaron, como si muchas piezas de tela se rasgaran en el aire, y muchas piezas de madera dura se cortaran al mismo tiempo. Al mismo tiempo que cortaba, Ta se movió rápidamente hacia la dirección de Xiao Xuan. Quería sacar a Xiao Xuan de ese lío inmediatamente. Lo que más odiaba era alguien que retrasara al equipo. Sin embargo, solo a 2 pasos de Xiao Xuan, Ta descubrió que había otra lanza de fuego gigante persiguiendo a Xiao Xuan. Las enredaderas, recién surgidas, lo seguían como lanzas llenas de un deseo de matar. Venían hacia aquí. No es de extrañar que el chico hubiera decidido regresar. Capítulo 81. Cayendo en la trampa. Rápidamente, Xiao Xuan corrió de vuelta con la caja de piedra que contenía el cuerpo del ladrón verde. Antes, había planeado huir del campo de batalla lo más lejos posible, porque sabía en su interior que sería una carga pesada incluso si se quedaba donde estaba, debido a su habilidad limitada. Sin embargo, no había corrido lejos cuando de repente sintió un peligro. Usando su vista especial, vio una criatura de color verde claro acercándose rápidamente desde debajo del suelo, y tenía la misma forma que la lanza de fuego que ya habían encontrado. Desde que se despertó esa mañana, Xiao Xuan se dio cuenta de que casi todas las plantas eran de color verde en su vista especial, pero la mayoría eran de un verde pálido, a veces incluso cristalino. Sin embargo, el color de la lanza de fuego era un verde más intenso. Su camino de escape estaba bloqueado. Xiao Xuan intentó cambiar de dirección solo para descubrir que esta lanza de fuego que se acercaba parecía enfocarse en él. Lo mismo pasaba con la lanza de fuego anterior. Él era su único objetivo. ¿Era por el ladrón verde? ¿O quizás solo iban tras el mismo Xiao Xuan? No importaba si su objetivo era el ladrón verde o Xiao Xuan. De todos modos no podía manejar su ataque. Su única opción era retroceder en busca de ayuda. Xiao Xuan aceleró el paso mientras tocaba la bolsa de piel que llevaba en la cintura. Ta tenía la confianza de derribar una lanza de fuego. Incluso si no lograba matarla, podía alejarla completamente. Sin embargo, ahora había otra. La situación se volvió complicada, ya que ambas lanzas de fuego eran extremadamente agresivas. Acortó una pieza de enredadera. No tenía tiempo para limpiarse la sangre de la cara. Gritó a los otros pocos guerreros: «Ustedes vayan a lidiar con la otra». Sin embargo, Ta solo tenía alrededor de 20 guerreros, y en un corto periodo de tiempo, no podían manejar a las 2 lanzas de fuego al mismo tiempo. Mientras tanto, la gente se preocupaba por si aparecería una tercera o una cuarta. Si eso sucedía, no tendrían más remedio que abandonar el lugar. Sus corazones se resistían, aunque sus manos no aminoraron el ritmo. Aún había un leve indicio de impaciencia. ¿Cuál era lo más importante para una planta? Las raíces. Sin embargo, aquellas plantas que podían moverse libremente sabían muy bien cómo proteger sus raíces. Algunas incluso enterraban sus raíces profundamente bajo tierra, para que otros tuvieran pocas oportunidades de atacarlas, especialmente cuando se trataba de plantas duras y feroces como las bestias salvajes. Intentar atacar su punto débil sin lograr un golpe fatal
solo te llevaría a la muerte. Desafortunadamente, nadie tenía la confianza necesaria. Incluso Tai y los demás, que tenían experiencia en luchar contra las lanzas de fuego, huían y solo combatían de verdad cuando no les quedaba otra opción. Mientras Tai y los otros intentaban idear cómo alejar rápidamente a esas dos lanzas de fuego, una imagen amplificada de una trampa se formó en la mente de Xiao Xuan. No había suficientes hilos, así que Xiao Xuan solo pudo intentar hacer una incompleta. Ahora no debía depender completamente de Ta y los otros. Xiao Juan quería contribuir por su cuenta, ya que eran un equipo después de todo. Compartían el honor y la derrota. Según la tasa de éxito que Xiao Juan calculó en su mente, esa trampa incompleta valía la pena intentarla. Nunca había intentado colocar una trampa de ese tamaño, así que no estaba seguro del efecto. Al fin y al cabo, la realidad podría no coincidir con sus expectativas, pero independientemente de lo efectiva que fuera, valía la pena probarla. Incluso la ayuda más pequeña cuenta en circunstancias como estas. Además, en un lugar como este, lo mejor era resolverlo rápidamente. Xiao Xuan cargaba la caja de piedra con un brazo, mientras su otra mano sacaba rápidamente un dardo con punta de lanza y el hilo blanco. Aunque usaba solo una mano, era muy hábil al hacer nudos. Con los dedos retorciéndose hacia arriba y abajo, el hilo blanco se entrelazó firmemente en el extremo del dardo. Xiao Xuan esquivó la enredadera que azotaba y lanzó el dardo con fuerza. No apuntaba a la enredadera, sino a un punto en el suelo. El dardo se clavó profundamente en el subsuelo. El primer punto estaba listo, y el segundo necesitaba colocarse rápidamente. Ta y los otros estaban atacando a las lanzas de fuego y estaban ocupados conteniéndolas para que Xiao Juan pudiera manejar la situación con facilidad. La forma en que Xiao Xuan esquivaba era hábil. Saltaba alto y aterrizaba bajo. Sus movimientos parecían no seguir un patrón regular, pero cada uno estaba calculado con precisión, incluso si para los demás parecían acciones sin sentido. Todo se hizo en un instante. Entre truenos y estruendos, las enredaderas azotaban el aire salvajemente. Innumerables terrones y piedras eran barridos por las enredaderas. Se oían sonidos de árboles quebrados, terrones volando y ramas partiéndose, junto con el de enredaderas cortadas. Así, el sonido de las puntas de lanza clavándose en troncos, suelo y enredaderas parecía demasiado débil para notarse. Xiao Xuan era realmente rápido. Nadie sabría qué estaba haciendo sin observarlo de cerca. Xiao Xuan movía los dedos con rapidez al retorcer el hilo, y también era ágil en sus pasos. Cada vez que llegaba a un lugar para enterrar una punta de lanza, terminaba el nudo en un abrir y cerrar de ojos. Todo el anudado y conectar debía hacerse en el mismo momento debido al tiempo y espacio limitados. Los músculos de todo su cuerpo funcionaban a pleno, y el poder del tótem dentro de él se usaba al límite, recorriendo todos sus meridianos. Si lo mirabas de cerca, verías una capa de flujo de aire en movimiento alrededor de su brazo, que usaba para colocar las trampas. Xiao Xuan corría de un lado a otro cerca de esas dos lanzas de fuego con la caja de piedra en el brazo. ¡Rápido! 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 Colocar una trampa debe hacerse con rapidez, especialmente en una escena de caza. Incluso una acción pequeña podría causar cambios impredecibles. Solo pasaron unos segundos y Xiao Xuan había terminado con la configuración periférica. Aún faltaba un paso central que hacer. Xiao Xuan pisó la enredadera con toda su fuerza y saltó antes de que las extrusiones parecidas a pelos pudieran enredar sus pies. ¿Qué estás haciendo, Xuan? Oye, ten cuidado y no corras por ahí. Al ver que Xiao Xuan corría por la zona periférica, Tuo y los otros estaban confundidos. ¿No debería estar huyendo? ¡Quiera al ladrón verde! Xiao Xuan gritó. ¿Quería al ladrón verde? Las lanzas de fuego también tenían como objetivo al ladrón verde. Antes de que nadie pudiera decir nada, escucharon a Xiao Xuan gritar de nuevo. Acabo de colocar una trampa. Todos deben alejarse después. Corrió hacia el centro de las dos lanzas de fuego mientras gritaba. Detente, Xuan. ¿Qué estás haciendo? Ta gritó con enfado. La batalla entre las dos lanzas de fuego no era intensa. Obviamente, esas dos plantas no tenían intención de pelear entre sí.
Ese era también el motivo por el que Xiao Xuan se atrevía a correr entre ellas. Además, Xiao Xuan era muy rápido al correr. Aunque no podía combatir contra la lanza de fuego, tenía la habilidad para evitar sus ataques. Xiao Xuan pisó las enredaderas y saltó alto. Sus movimientos eran demasiado rápidos para seguirlos, mientras que las puntas de lanza volaban hacia varios puntos. Cuando necesitaba hacer un nudo, lo hacía en un segundo. ¡Listo! Pero Xiao Xuan no dejó de correr. Xiao Xuan, con la caja de piedra en los brazos, se convirtió en un cebo perfecto. No importaba a dónde corriera, las dos lanzas de fuego lo perseguirían, atacando. Justo por eso, Ta y los otros seguían a Xiao Xuan para resistir la mayoría de las enredaderas. Una enredadera surgió desde un ángulo agudo desde abajo. Xiao Xuan no intentó evitarla. En su lugar, sacó la espada de piedra para resistir. Se oyó un estruendo como el de dos piedras chocando. Tuo y los otros vieron que Xiao Xuan salía volando por el retroceso. Keke era el más cercano a Xiao Xuan y planeaba rescatarlo al atraparlo allí. Caería directamente al suelo si nadie lo ayudaba. Sin embargo, Keke descubrió con shock que el chico se detuvo en medio del aire. Debería haber seguido una trayectoria parabólica hacia abajo. Sí, se detuvo en el aire, firme y quieto. Al mismo tiempo, la gente oyó algo. Era como cuando la madera se estrangula con fuerza. No solo Keke, incluso Ta y los otros estaban atónitos con los ojos muy abiertos. Pero al mirar de nuevo, se dieron cuenta de que Xiao Xuan no estaba flotando en el aire. Estaba parado sobre un hilo blanco. ¿Cuándo existía ese hilo blanco allí? Todos los guerreros estaban confundidos, pero recordaron la afirmación anterior de Xiao Xuan sobre colocar una trampa. Podría funcionar viendo las circunstancias. Todos retrocedan. Tuo, Keke, Suo, ustedes vayan un poco más atrás. Xiao Xuan les pidió a los que estaban en el círculo de la trampa que se apartaran. Quería asegurarse de que estuvieran a salvo, aunque no corrieran peligro en un principio. Parado sobre un hilo blanco, la trampa en la mente de Xiao Xuan se volvió más clara que nunca. Algunas enredaderas se disparaban hacia él, y al menos una cayó en la trampa. Aunque había dos lanzas de fuego individuales separadas, la mitad de sus enredaderas quedaron atrapadas en la trampa que Xiao Xuan colocó. Cualquier enredadera que caía en la trampa desencadenaba una serie de reacciones en ella. Era una trampa en cadena. Xiao Xuan sintió que todo se movía más lento de lo habitual y el tiempo parecía congelado. Lo único que veía ahora eran unas pocas enredaderas disparándose hacia él, junto con algunos hilos que quizás no fueran tan claros para los ojos de los otros. Se volvieron cada vez más nítidos en la visión de Xiao Xuan. Todo lo demás se fundió en un fondo vago. Está cerca, más cerca. Uno de los vides se retorció y voló a través del hilo en la visión de Xiao Xuan. Cayó en la trampa. Capítulo 82. Masacre. Xiao Xuan saltó alto. Se impulsó desde el hilo blanco para esquivar el vid que apuntaba hacia su rostro. En el aire, sacó el último dardo de punta de lanza y lo agarró con fuerza en su mano. Con los últimos restos del hilo blanco envueltos alrededor del dardo, Xiao Xuan saltó. El hilo se tensó por completo, y Xiao Xuan podía sentir claramente la tensión a través del cuerpo del dardo. Xiao Xuan tomó una profunda respiración. El dardo de punta de lanza en su mano se movió rápidamente de izquierda a derecha, antes de que finalmente lo jalara con toda su fuerza. ¡Mata! El sonido era como si unos cables de acero estuvieran serruchando madera. Esta vez el sonido provenía de más de unos pocos lugares. Decenas de sitios emitieron el mismo sonido escalofriante casi al mismo tiempo, y era mucho más agudo que antes. Todo el que lo escuchaba sentía como si estuviera presenciando un enorme árbol siendo estrangulado hasta la muerte gradualmente. Sus nervios se densaron por el sonido y la visión. Tuo y Keke, junto con los otros, no tenían idea de qué planeaba hacer Xiao Xuan, pero en circunstancias tan urgentes, sabían en su interior que la situación requería su plena cooperación. Decidieron cooperar al máximo, aunque en lo profundo no creían que Xiao Xuan pudiera lograr algo. Sin embargo, justo después de que retrocedieron y se retiraron de la zona de batalla, escucharon esos sonidos perturbadores que les ponían los nervios de punta.
La gente miró hacia allí para ver qué estaba causando ese sonido, pero pronto se quedaron atónitos por la vista. La red de trampas, originalmente floja, se tensó al instante. Los vides se agitaron y balancearon en el aire, sus movimientos restringidos por los hilos. La tensión de los hilos hizo que la red se cerrara sobre sí misma a medida que los vides se movían. Sin embargo, los vides continuaron resistiendo, haciendo que la trampa se apretara cada vez más. Todo sucedió en un solo respiro. Justo después de los crujidos, se escucharon sonidos de madera y hilos rompiéndose. La gente ya estaba bajo una gran tensión mental, y ahora esos sonidos casi explotaron en sus mentes. Junto con el sonido, la sangre de las lanzas de fuego salpicó por todas partes. El líquido rojo llenó el aire y se esparció de golpe. No importaba si los vides estaban cerca del suelo o suspendidos en el aire, todos fueron cortados por los hilos. Su savia de color sangre rojo salió a borbotones junto con los aterradores sonidos de su lucha. La sangre en los alrededores se esparció uniformemente, a pesar de provenir de dos plantas separadas. Estas lanzas de fuego emitían el olor de un depredador peligroso, perteneciente a la selva de plantas. En contraste con la carnicería de savia similar a sangre en el suelo, dos flores gigantes ensangrentadas florecieron. Como espíritus malignos, las flores eran incluso más coloridas que las mismas lanzas de fuego rojas. Por si no lo entiendes, las flores ensangrentadas son la trampa envuelta alrededor de las lanzas de fuego, unidas y cubiertas de savia sangrienta. Solía asumir que las flores similares a sangre, dibujadas en el rollo de piel de animal, eran lo más parecido. Pero descubrió que la vista que estaba presenciando ahora superaba su imaginación. El impactante espectáculo que acababa de ver lo impresionó tanto que quedaría grabado en su memoria por mucho tiempo. No había olor a sangre, pero la gente sentía como si accidentalmente hubieran entrado en un matadero. Era una masacre creada por la trampa. Xiao Xuan sintió que ahora tenía una ligera comprensión de la trampa letal que Old Ke le había contado. Sin embargo, esto era solo una trampa a medias, que solo podía considerarse como una trampa en cadena incompleta. Por lo tanto, era una masacre incompleta y no alcanzaba el estado de letalidad que Old Ke mencionó. Si hubiera suficientes hilos blancos, Xiao Xuan podría haber hecho una trampa más restrictiva. Al final, formaría una red en el centro, similar a la que atrapó la bola de viento. Sin embargo, la lanza de fuego era demasiado grande en escala, y había dos de ellas. Por la falta de material, Xiao Xuan solo pudo hacer una trampa improvisada que cubriera la mitad alrededor de las dos lanzas de fuego. Sin embargo, en este momento, era más que suficiente para resolver el problema urgente que tenían entre manos. Los hilos blancos rotos volaron hacia abajo suavemente, balanceándose en el aire. Gotas de sangre cayeron al suelo después de la floración, mientras que partes rotas de los vides fueron lanzadas hacia arriba y luego cayeron hacia el suelo. Un momento antes, las lanzas de fuego estaban agresivamente alardeando, pero ahora estaban gravemente heridas y mustias. Habían sido cortadas en varios vides antes y luego seriamente heridas por la trampa. Una de las lanzas de fuego rápidamente reunió todos sus vides rotos y medio rotos y se enterró en el suelo como un tornillo. La tierra tembló por unos momentos, y luego se calmó, mientras que la lanza de fuego desapareció. La otra lanza de fuego no estaba tan gravemente herida como la primera, pero tampoco estaba obsesionada con enredarse con los guerreros, y se enterró en el suelo un momento después. Quizás sintió miedo por el ataque anterior, o simplemente perdió el apetito por la lucha. El campo de batalla retumbante se calmó de nuevo, con ramas rotas y líquido rojo por todas partes en el suelo. Xiao Xuan respiraba pesadamente, mientras que la fuerza del tótem en su cuerpo corría descontroladamente. Casi alcanzó su límite al armar la trampa, y toda su fuerza se agotó en el golpe final. Debido al overuse de su fuerza del tótem, sus brazos, hombros y piernas se sentían extremadamente doloridos después de todo. Tuvo que terminar de armar la trampa lo más rápido posible. Antes no lo sintió, pero después de relajarse, sus dedos comenzaron a temblar incontrolablemente. Estimó que el temblor no se detendría por un buen tiempo. Xiao Xuan
Estaba completamente exhausto y no quería seguir de pie. Se sacudió el líquido rojo de los pies, miró a su alrededor y encontró una rama del grosor de un balde justo detrás de él. Había sido rota por las lanzas de fuego antes. Xiao Xuan se sentó directamente en la rama, ignorando que todavía había líquido rojo en su superficie. Además, dejó en el suelo la caja de piedra que había estado sosteniendo en sus brazos todo el tiempo. El sonido de la caja de piedra tocando el suelo sacó a la gente de su estupor. Tuo miró el caos en el suelo y luego a Xiao Xuan mientras descansaba. Antes de que pudiera preguntarle a Xiao Xuan nada, su brazo fue agarrado por Keke. Tuo todavía estaba bastante nervioso por el shock anterior, así que se asustó por el agarre repentino de Keke. Sintió que su brazo se convertía en el bit de la lanza de fuego, mientras que Keke estaba a punto de estrangularlo como el hilo. Casi le dio una bofetada a la mano de Keke por reflejo. ¿Qué? Tuo sacudió la mano de Keke de su brazo, y también quería deshacerse de esa sensación escalofriante de ser estrangulado como las lanzas de fuego. Ahora me estoy acobardando. La cara de Keke se torció. Rara vez se veía a este valiente patán tan asustado. Un rato antes, estaba parado cerca del borde de la trampa y planeaba cortar uno de los vides. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, presenció la masacre en persona. Algunos vides cerca de él derramaron su sangre sobre el cuerpo de Keke. A diferencia del placer que sintió al cortar los vides él mismo, esta vez le dio escalofríos. Ah, Xuan, ¿qué fue eso? Tuo se calmó un poco y luego preguntó. Los otros miraron fijamente a Xiao Xuan con la pregunta. ¿Eso? Bueno, es una trampa. Respondió Xiao Xuan. Tuo y los otros dudaban en creerlo. ¿Qué tipo de trampas podían actuar así? Xiao Xuan no dio más explicaciones. De hecho, esos tipos de trampas y redes a gran escala existieron en tiempos antiguos, y algunos guerreros en la tribu las usaban constantemente. Sin embargo, Old Ke había dicho que por la persecución y admiración por la fuerza física, la gente gradualmente abandonó la habilidad. Además, como las bestias feroces se volvieron más fuertes con el tiempo, las trampas eficientes requerían materiales de mayor calidad que no eran tan fáciles de encontrar. Más tarde, algunos tramperos más experimentados eligieron no usar esas trampas y redes. Así, incluso menos habilidades se transmitieron a través de las generaciones. Mirando hacia el cielo, la gente notó que casi todas las ramas altas habían sido derribadas al suelo, y había una gran abertura sobre sus cabezas. Bajo el cielo azul, las ramas rotas y los restos de madera ya habían caído, y solo unos ligeros hilos blancos danzaban en el viento. Xiao Xuan extendió la mano y atrapó un pedazo. El hilo blanco roto era solo la mitad de su longitud original. El gran rollo de hilo blanco se había roto en pedazos pequeños. Aunque antes estaban atados entre sí, la mayoría se convirtió en extremos pequeños como ese. No era un cable de acero real, después de todo, y era razonable que se rompiera así. Si el hilo blanco hubiera sido más resistente, o si Xiao Xuan hubiera tenido más tiempo para armar la trampa, se habría cerrado más rápido, cortando los vides en un instante y evitando la salpicadura de la sangre. Entonces, habría sido una muerte segura. Por supuesto, precisamente porque el hilo de pelos blancos tenía sus límites y defectos. Los efectos visuales y el shock que creó fueron mucho más fuertes. Ta y los otros no fueron los únicos que se quedaron atónitos. Xiao Xuan mismo también estaba impactado. Simplemente no esperaba ver resultados como esos. Esta fue la primera vez que armó una red a gran escala y fue más poderosa de lo que pensó. Afortunadamente tenía el hilo blanco preparado. Sin embargo, era una pena que los materiales fueran difíciles de obtener, tal como Old Ke había dicho. Ta miró a Xiao Xuan con una expresión complicada y luego llamó a los otros para limpiar el campo de batalla. Los vides rotos ni eran comestibles ni estaban listados en el rollo de piel de animal, así que los tiraron. En cuanto al líquido rojo en el suelo, Ta no le importaba en absoluto. Firelance era un depredador en este bosque, y la sangre del depredador enviaría una señal natural de peligro a las otras especies, hasta que la sangre desaparezca en el futuro. Afortunadamente,
El gran árbol en el que habían dormido el día anterior permaneció intacto. Anteriormente estaban a cierta distancia del árbol para buscar plántulas de Green Thief. Luego se alejaron aún más durante la lucha con los Firelances. Solo había unas pocas marcas de látigos y agujeros perforados en el tronco. Al menos el lugar donde solían dormir por la noche todavía estaba allí. Capítulo 83. Los huevos de pájaro. Según la teoría de Ta, una vez que una planta como Firelance resultaba gravemente herida, no se acercaría de nuevo por un período corto de tiempo. Además, su sangre podía disuadir a otras criaturas de aproximarse. Así que, temporalmente, el hueco del árbol era seguro. De hecho, era mucho más seguro que antes. Muchos especulaban que esos dos Firelances los perseguían por el Green Thief. Por eso, Ta no perdió tiempo. Tomó a unos cuantos guerreros hacia el charco de marisma y trajeron de vuelta algo de barro. Cubrieron la caja de piedra que tenía el Green Thief adulto con una capa de barro. Después, lo envolvieron con una hoja de árbol de fragancia refrescante y finalmente lo ataron bien con cuerda de paja. De esa manera, podrían ocultar la mayor parte del olor del Green Thief. Este era el mismo método que usaban en el pasado con plantas de olores fuertes. Aunque para los humanos era muy difícil detectar el olor del Green Thief, algunas plantas y animales tenían sus propias formas especiales de percibirlo. En cualquier caso, tomar unas medidas protectoras adicionales era buena idea. Ahora, nadie subestimaba a Xiao Xuan. Aunque aún creían que armar trampas eran solo algunos trucos menores, nadie podía negar los beneficios que habían obtenido de ellas. Por eso, Xiao Xuan era tratado con una actitud mucho mejor por los demás. Tal vez era cierto que Xiao Xuan tenía la bendición de los ancestros, lo que les ayudó a encontrar el Green Thief. Mientras tanto, no podían ignorar las habilidades propias de Xiao Xuan. Al menos, a ojos del grupo, Xiao Xuan había logrado mucho más que la mayoría de los guerreros recién despiertos en la tribu hasta ahora. Después de descansar un rato, Ta tomó a unos cuantos guerreros para buscar por los alrededores, con la esperanza de tener suerte y encontrar más plántulas de Green Thief. Mientras que Xiao Xuan trepó a un árbol siguiendo a Tuo y Keke. El hueco del árbol estaba en la mitad del tronco. Por encima, diferentes tipos de pájaros habitaban en las copas de los árboles, donde había un follaje exuberante. Aunque no eran grandes, con el más grande teniendo solo 1 metro de envergadura alar, eran numerosos. Así que normalmente el grupo avanzado no se metía con ellos sin razón. Pero debido a la feroz batalla anterior, muchos pájaros habían sido espantados. Básicamente, todos los pájaros que usualmente custodiaban o descansaban en sus nidos, habían sido ahuyentados por el enfrentamiento. Así que, cuando los guerreros regresaron al hueco del árbol, Xiao Xuan siguió a Tuo y Keke para saquear los nidos, y recolectaron muchos huevos de pájaro. Cuando comían huevos de pájaro en ese lugar, Ta y los demás siempre los comían crudos. Xiao Xuan sacó 3 huevos de un nido, pero curiosamente no se parecían en nada, a pesar de ser del mismo nido. El más grande era más grande que el puño de un adulto, mientras que el más pequeño era del tamaño de un huevo de gallina normal de su vida pasada. También tenían colores diferentes. Uno era de un rojo púrpura, otro estaba cubierto de puntos azul y blanco, y el último era de color caqui, con patrones circulares en él. ¿Todos son comestibles? Preguntó Xiao Xuan. Keke miró hacia atrás. Claro que sí, los he probado todos. ¿Cómo puede un nido tener huevos tan diferentes? Xiao Xuan colocó con cuidado los huevos en su bolsa de piel de animal, y también había puesto muchas hojas de árbol. Tal vez el pájaro robó los huevos de otro lado. Keke no parecía preocuparse. ¿Robados? Xiao Xuan estaba sorprendido. Obvio. Con su tamaño, ¿cómo podrían poner huevos tan grandes? El pájaro de este nido solo crece hasta ese tamaño. Keke gesticuló el tamaño con las manos. ¿Cómo podría un pájaro tan pequeño producir huevos del tamaño de un puño? ¡Es imposible! Pero ese tipo de pájaro tiene garras largas y delgadas, perfectas para robar huevos de otros pájaros. ¿Todos los huevos de pájaro aquí son robados? Xiao Xuan volvió a sorprenderse. Deben serlo. Keke estaba convencido.
Hay un dicho que dice que los de la misma pluma se juntan. Estos eran todos pájaros ladrones de huevos. Independientemente de su especie, vivían juntos porque no se preocupaban de que les robaran los huevos de los nidos, ya que no eran suyos. No les dolería perderlos. Pensando en eso, estos pájaros debían tener sus propios lugares secretos para poner sus huevos. Debería ser en algún sitio oculto, o tal vez tuvieran alguna forma única de reproducirse. Al recolectar los huevos, Xiao Xuan notó que había muchos huevos picados en pedazos. Algunos huevos rotos tenían restos de clara, mientras que en otros había restos de polluelos. Resultó que todos esos huevos eran robados para usarlos como comida. Cuando Xiao Xuan llenó su bolsa de piel de animal, bajó de nuevo al hueco del árbol. Ta y los otros habían buscado durante mucho tiempo, pero ninguno encontró otra plántula de Green Thief. Probablemente fueron llevadas por otras criaturas. Basándose en el comportamiento de los Fire Lances, el Green Thief era muy codiciado. Afortunadamente, la trampa de Xiao Xuan capturó a los Green Thieves durante la noche, y se levantaron lo suficientemente temprano para encontrarlos antes de que fueran arrebatados. Mientras tanto, se podía especular que era muy probable que la mayoría de las criaturas interesadas en el Green Thief fueran diurnas, mientras que las nocturnas no tenían un interés especial en él. No importaba qué, tuvieron la suerte de haber capturado al Green Thief adulto y algunas plántulas. Jefe, ¿las plántulas de Green Thief morirán pronto después de recogerlas? Asuo miró las pocas plántulas turquesa y compartió su preocupación con los otros. Los otros rápidamente entendieron el punto de Asuo. Habían estado en situaciones similares antes. Cuando recogían una plántula del suelo, moría rápidamente, sin importar lo cuidadosos que fueran, incluso si la envolvían con tierra. La vida útil de una plántula era mucho más corta que la de una planta adulta. Es posible. ¿Por qué no comemos las plántulas ahora? Sería un desperdicio enorme. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y si nos despertamos mañana por la mañana y descubrimos que todas las plántulas han muerto? Al fin y al cabo no son adultas y no duran mucho. Todos se reunieron y discutieron. Si se tratara de otras plantas en el pasado, no estarían tan nerviosos. Pero era el Green Thief, por el amor de Dios. No había aparecido en cientos de años. Cualquier desperdicio de las plántulas sería una pérdida enorme. Finalmente, Ta decidió que compartirían las 6 plántulas que tenían. Ta pensó en esperar hasta que se reunieran con el otro grupo pequeño, pero podía sentir que la vida se desvanecía mientras sostenía las plántulas de Green Thief en sus manos. Ta arrancó media hoja y la tragó primero. Era el guerrero más fuerte del grupo, así como el líder, así que planeaba probarlo él mismo primero y luego dar las plántulas a los otros una vez que confirmara que era seguro. Los guerreros miraron fijamente a Ta. Lo vieron tragar la media hoja y ninguno parpadeó, por miedo a perderse algo. ¿Qué tal, jefe? ¿Sientes algo? Asuo preguntó con entusiasmo. Ta revisó con cuidado su cuerpo, pero negó con la cabeza. No siento nada, excepto que estoy un poco menos cansado. El grupo se decepcionó, pero aún así terminaron compartiendo las 6 plántulas. Xiao Xuan obtuvo una hoja entera. Fue una porción más grande que la de los otros, pero nadie se quejó. Calculando el mérito, la parte de Xiao Xuan era más que la de los otros combinada. Si no fuera por las reglas del equipo de caza de que toda la presa debe ser compartida en el grupo, Xiao Xuan podría haber conservado el Green Thief para sí mismo. Como la última vez que mató al Thorn Blackwind, podría haberlo guardado como su trofeo. Por eso, el equipo sabía en su interior que eran ellos los que se beneficiaban de la victoria de Xiao Xuan. Planeaban cazar más animales feroces para Xiao Xuan en el camino de regreso. El sol se puso rápidamente. Los sonidos de los pájaros charlando se habían reducido a la mitad, ya que no muchos habían regresado a los nidos. Tenían otros nidos en otros lugares. Cuando un nido estaba en peligro, se escondían en otros hasta que pasaba el peligro. Antes de que anocheciera, Keke le pidió a Xiao Xuan que preparara otra trampa cerca para ver si podían capturar alguna otra criatura. No quedaba hilo blanco, así que Xiao Xuan solo pudo reemplazarlo con vides delgadas y cuerdas de paja. Pero Xiao Xuan tenía la sensación de que esa noche no tendrían más ganancias. Cuando llegó la noche, en lugar de prepararse para dormir,
Todos se amontonaron inesperadamente frente al hueco del árbol. ¿Por qué tengo la impresión de que la plántula está haciendo efecto? Tuo miró una pequeña protuberancia que estaba a unos 10 metros del hueco del árbol y dijo con excitación: Yo también lo siento. Aunque no muy claro, sí puedo ver más lejos que antes. Es verdad. Esto es solo una plántula. ¿Y si alguien se comiera la grande? ¿Podría moverse libremente por la noche entonces? Incluso Ta no podía alcanzar el estado necesario para moverse libremente por la noche. Sin una visión nocturna como la de las bestias feroces nocturnas, el movimiento estaría claramente restringido en la oscuridad. El efecto que traían las plántulas de Green Thief era una agradable sorpresa para todos, pero no pensaban guardárselo para ellos solos. Llevarían el Green Thief en la caja de piedra, sano y salvo, de vuelta a la tribu, directamente a las manos del chamán. Xiao Xuan admiraba aún más al chamán por eso. Todos los guerreros seguían los principios, incluso ante una tentación enorme. Esto se debía a las enseñanzas del chamán. Esa noche parecía extremadamente tranquila. Todos tenían sueños dulces, mientras que los guardias nocturnos prestaban atención extra a las trampas de abajo. Todos deseaban capturar más Green Thieves. Xiao Xuan durmió bien esa noche, pero no tuvo sueños. Ninguna luz verde fluía en su sueño. Temprano a la mañana siguiente, todos los guerreros bajaron del árbol para revisar las trampas de Xiao Xuan antes del amanecer. Además de la trampa de Xiao Xuan, otras personas que sabían cómo armar trampas también habían preparado algunas. Sin embargo, hoy estaban decepcionados. No habían capturado nada. En cambio, el suelo que antes estaba cubierto de rojo ahora era verde. La hierba había crecido densa y alta hasta las rodillas de la gente durante la noche, alimentada por la sangre de las Fire Lances. Capítulo 84. Regresando. Raíces de Kusá, hoja de sangre fluida, la palma de 7 horquillas, flores de venas de sangre. Mientras Ta, Tuo y los demás contaban las plantas que ya habían capturado, Xiao Xuan contaba los días que llevaban de caza. Si se calculaba con cuidado, era hora de que regresaran a casa, ya que cada viaje de caza tenía un límite de tiempo. Desde que capturaron al Green Thief, la gente del grupo de caza siempre armaba algunas trampas antes de que anocheciera. Sin embargo, no hubo más capturas. No lograron nada útil desde entonces. Capturar al Green Thief había sido pura suerte. Mientras tanto, en los días siguientes, Xiao Xuan seguía al equipo de un lado a otro todo el día. No era muy útil en las tareas, dada su capacidad de lucha, pero no necesitaba que lo cuidaran. De hecho, era más que útil para el equipo, ya que podía valerse por sí mismo. En esos días, Xiao Xuan se encontró con varias cosas misteriosas. En una ocasión, casi se enfrentaron a los desgarradores, mientras intentaban encontrar una planta llamada la palma de 7 horquillas. La palma de 7 horquillas era una planta extraña. Cuando detectaba peligro, cerraba sus hojas gruesas como corteza y enrollaba su núcleo en una piña sólida y dura, mientras secretaba un líquido que atraía a los desgarradores. Si el grupo de caza hubiera vacilado siquiera un segundo, habrían sido rodeados por un gran grupo de desgarradores. Mientras tanto, Tuo había terminado de contar. Comparado con la cosecha de nuestro último viaje de caza, esta vez encontramos 2 tipos de plantas menos. Sin embargo, encontramos el Wimball y el Green Thief, que son incomparables, lo que garantiza que esta misión de caza sea un éxito enorme. Por su expresión facial, Ta también estaba aliviado. En efecto, habían logrado más en este viaje de caza. Contaremos las especies de nuevo cuando nos reunamos con Awei. Tal vez ellos hayan encontrado las otras 2 especies. Wei era un guerrero totémico senior de casi la misma edad que Ta. Como el grupo avanzado se dividió en 2 grupos de caza más pequeños, él lideraba a los otros 2 docenas de guerreros. Ta les dijo a los demás: Descansen hoy. Mañana regresaremos. Entendido, jefe. Dijeron las personas. Ya estaban ansiosos por volver a casa y esperaban compartir sus experiencias con los otros compañeros del grupo avanzado, así como con sus familiares en la tribu. Xiao Xuan también estaba impaciente por regresar a casa, pero no por el Green Thief. Quería volver pronto porque tenía algunos huevos de pájaro en su bolsa de piel de animal.
Quedaban alrededor de una docena de huevos de pájaro de ese día, y los había puesto en su bolsa de piel de animal. Los otros en el grupo avanzado no estaban muy interesados en los huevos. Cuando se encontraron con los desgarradores el otro día, Keke había tirado todos sus huevos restantes como cebo. Los desgarradores también comían huevos de pájaro. Xiao Xuan también tiró algunos, pero antes de salir dejó algunos en los huecos de los árboles. Ahora eran los únicos que tenía. Hoy, en lugar de quedarse en el hueco del árbol, estaban pasando la noche en un lugar nuevo. Para encontrar las plantas en el rollo de piel de animal, tenían que dormir en diferentes ubicaciones. La otra noche, durmieron en algunas hojas, lo que significaba que tenían que enrollarse dentro de la hoja y pasar la noche así. Las hojas de la planta eran como jamones. Aunque supuestamente apuntaban al cielo, 21 de sus hojas estaban enrolladas y colgaban allí. Cada rollo de hoja tenía a una persona durmiendo dentro. Tuo dijo que esa planta peculiar tenía un efecto repelente contra los insectos, y también estaba en su lista de caza. Los guerreros se enrollaban con sus hojas gigantes cuando no encontraban un refugio adecuado para pasar la noche. De esa manera, podían evitar ser atacados por los insectos nocturnos. Sin embargo, no era posible hacerlo durante el día, porque las hojas de esa planta se endurecían e imposible de enrollar bajo la luz del sol. Fue una experiencia muy interesante para Xiao Xuan. En cuanto a los huevos de pájaro en su bolsa de piel de animal, bueno, planeaba llevarlos como un experimento. La mayoría de las plantas morían cuando se las sacaba de este bosque. ¿Qué pasaría con los huevos de pájaro? Las plantas aquí eran bastante anormales. ¿Serían los insectos y bichos también peculiares, ya que se alimentan de las plantas? Además, podría deducirse que los pájaros son más especiales, ya que se alimentan de frutas e insectos. Tal vez los pájaros tengan más valor nutricional o propiedades medicinales. ¿Y qué pasa con sus huevos? La vida útil de los huevos crudos era más larga que la de los cocidos. Xiao Xuan no cocinó esos huevos de pájaro de aspecto extraño, ya que asumía que la misma teoría se aplicaría. Al segundo día, Ta lideró al grupo de regreso al punto de encuentro, donde se reunieron con el otro grupo de caza. Alguien estaba herido en su lado, pero por suerte no era grave. Los otros 20 guerreros se sorprendieron por completo al oír hablar del Green Thief, con los ojos fijos en la caja de piedra cubierta de hojas. Querían abrirla para verlo por sí mismos, pero todos sabían en su interior que no era el momento. Usaron a los gigantes libélulas para llegar aquí desde la cima de la montaña, y necesitarían su ayuda en el camino de regreso. Cuando el sol casi se ponía, todos los guerreros del grupo avanzado esperaban en un lugar. Uno de ellos subió alto a la cima de una planta alta para avistar la ubicación del ejército de libélulas. Después de todo, cada ruta de regreso no era absolutamente fija. ¡Allí! ¡Rápido! Date prisa, o no lo lograremos hoy. No queremos esperar hasta mañana. Xiao Xuan no tenía que cargar las cajas con plantas dentro. Todo su equipaje estaba en su bolsa de piel de animal, así que comparado con los otros, podía viajar ligero. En ese momento, todos los guerreros corrieron rápidamente hacia la dirección de las libélulas para alcanzarlas a tiempo. Xiao Xuan se sentía como si estuviera en su vida anterior, tratando de tomar un autobús. Vaya, la gente subió rápidamente a las plantas altas y ató un lazo con las cuerdas de paja que tenían a mano. Cuando las libélulas pasaban sobre sus cabezas, lanzaban los lazos para enganchar las patas de las libélulas. Cuando un guerrero era levantado en el aire, aprovechaba para saltar a la espalda de otra libélula que estaba debajo. Si colgaban demasiado tiempo en el aire, los guerreros podrían ser golpeados por las alas de otras libélulas. Cuando casi llegaron a la montaña, las libélulas comenzaron a batir las alas para volar más alto. Todos los objetos en el suelo se volvían más pequeños, ya que estaban ascendiendo. En la tierra verde detrás de ellos, las hojas de las plantas altas comenzaron a cerrarse, al igual que las flores. Todo tipo de sonidos indicaban que la noche estaba a punto de caer. Ten cuidado al saltar y no te golpees con las alas. Gritó Ta a Xiao Xuan. ¡Entendido! Cuando las libélulas llegaron al acantilado, Xiao Xuan corrió rápidamente hacia la cola de la libélula y encontró una oportunidad para saltar.
Usó su cuchillo de piedra para clavarlo en la piedra y frenar su descenso a lo largo del acantilado, hasta que encontró un lugar relativamente liso donde podía pararse. Muévanse. Todos muevan un poco. La libélula en la que iba Keke voló más alto de lo esperado, lo que hizo que casi se golpeara contra el acantilado al saltar. Tuvo que rodar varias veces antes de aterrizar en el suelo. Aunque no fue un aterrizaje seguro, Keke logró proteger bien la caja de piedra con las plantas. Cuando se levantó, la gente vio que su rostro estaba torcido de dolor. Cuando todos saltaron y aterrizaron en el suelo, el ejército de libélulas gigantes voló sobre la montaña y se dirigió al estanque, donde pasarían la noche. Vámonos. Deberían descansar bien, porque los próximos días van a ser muy ajetreados. Dijo Ta. Sin embargo, la gente estaba demasiado emocionada hablando del Green Thief. Ninguno de ellos pudo dormir mucho. Al día siguiente, cuando dejaron la montaña, Xiao Xuan finalmente entendió exactamente lo que Tuo quería decir, cuando afirmó que nada se puede llevar de aquí. Cuando la tierra verde ya no se veía a la vista, la gran hoja de árbol fresca que envolvía la caja de piedra del Green Thief se marchitaba a una velocidad visible. Se estaba volviendo amarilla y convirtiéndose en astillas, mientras Xiao Xuan la miraba. El barro, en la superficie de la caja de piedra, no podía bloquear por completo el olor del Green Thief. Y para frustración de la gente, muchas bestias feroces parecían estar obsesionadas con el Green Thief. Originalmente, la gente del grupo avanzado planeaba enseñar a Xiao Xuan algunas cosas en el camino de regreso, e incluso cazar algo de comida para llevar. Pero en realidad, estuvieron demasiado ocupados como para siquiera hablar entre ellos. Para proteger al Green Thief, los guerreros del grupo avanzado lucharon todo el camino de regreso. Y, para llegar a la tribu lo antes posible, no se llevaron ninguna presa. Cuanto más tiempo se quedaran, más difícil se volvería la situación. Al principio, la gente mataba a cualquier tipo de bestia feroz que intentara acercarse al Green Thief, sin importar cuántas fueran. ¿Quieren robar el Green Thief? De ninguna manera, vayan a la mierda y mueran. Pero gradualmente, la gente cambió su estrategia. ¿Qué? ¿Más bestias feroces vienen tras el ladrón verde? ¿Cuántas son? ¡Corre, solo corre! Los miembros del grupo de avanzada nunca se habían sentido tan avergonzados antes. En el pasado, podían cazar con facilidad y llevarse algunos souvenirs del juego. Sin embargo, esta vez no tenían ni tiempo ni ganas. Todos tenían un intenso olor a sangre en sus cuerpos, y toda esa sangre pertenecía a algunas bestias feroces de alto nivel. No tenían tiempo para lavarse la cara ni peinarse el cabello. Algunos estaban incluso más desaliñados que los niños en la cueva de huérfanos. La sangre se coagulaba en bloques y luego se convertía en polvo de sangre al secarse en el aire. Incluso de noche, eran atacados constantemente. Era una situación miserable e insoportable. La gente sufría por la falta de sueño y se volvía extremadamente agotada, ya que tenían que correr y pelear al mismo tiempo durante el camino. Afortunadamente, el nivel promedio del grupo de avanzada era bastante bueno. Si se tratara de otros grupos de caza normales, probablemente habrían perdido a algunos miembros en el trayecto. Justo por eso, Xiao Xuan volvió a ser un extraño, ya que podía recuperar su fuerza y energía después de un breve descanso. Los demás lo miraban a Xiao Xuan de una manera extraña. Xiao Xuan echó un vistazo a su bolsa de piel de animal y notó que la mayoría de los huevos de pájaro estaban intactos. Había puesto algunas hojas y hierbas secas en la bolsa, y solo uno de los huevos se había roto desde que partieron. Había una regla en el grupo de avanzada. Aparte de los objetos objetivo, todo lo cazado podía quedarse con quien lo había cazado. Así que nadie dijo nada sobre que Xiao Xuan llevara los huevos de pájaro. No les interesaban esos huevos, ya que habían tenido suficiente durante la búsqueda de los objetos en la lista de caza. Además, todo el tiempo habían tenido una variedad de frutas, y habían pasado días desde que comieron carne cocinada. Ahora que la carne estaba disponible de nuevo, nadie pensaba en los huevos. Sin embargo, mientras masticaban la carne cocinada, actuaban como si estuvieran devorando a sus enemigos jurados. Hacían ruidos fuertes al comer
e incluso en sueños probablemente maldecían a las bestias feroces que se acercaban.